Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Habla Héctor Pérez Rivera de su programa Amigos con Derechos. Estamos transmitiendo desde la Colonia Roma en la Ciudad de México para todas las partes del mundo que quieran escucharnos a través de Spotify y YouTube, actualmente en las plataformas en las que nos encontramos. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña un muy querido amigo, Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, y vamos a hablar de un tema que pues es algo quizá lo más cotidiano que puede haber en temas de derecho, que es la justicia cívica. Vamos a platicar de qué es esto de la justicia cívica, qué hacer, cuándo podemos ir a la justicia cívica y qué podemos esperar de la justicia cívica. Tenemos un verdadero experto en el tema que nos va a contar sus experiencias en diversos lugares del país, quizá hay alguna anécdota con la que se haya topado y pues sin más preámbulo, Marco, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias, Héctor, por la invitación. Para mí, la verdad, es un placer y siempre tener oportunidad para poder compartir la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos años en la implementación de algo que es para muchos, en teoría, muy novedoso. Es algo que normalmente la gente no conoce en términos de la teoría, en términos del nombre. Sin embargo, lo habían estado viviendo a lo largo de muchos años, que es cómo podemos resolver conflictos entre otra persona, con otra persona, entre vecinos, entre familia, inclusive entre gente en la calle, que tengamos conflictos de manera cotidiana, sin que ello implique llegar a los golpes o inclusive a cometer actos de violencia o inclusive delitos, ¿no? Cuando empiezan a escalar este tipo de conductas. La justicia cívica, de hecho, tiene dos vertientes importantes que se relacionan sobre todo a la idea de qué es la justicia cívica. Básicamente es una estrategia de los gobiernos municipales, que debe de ser a nivel muy, muy local, para atender todo tipo de conflictos que pueda llevar a violencia y puedan escalar a delitos, atenderlos de manera muy, muy temprana, es decir, cuando apenas están originándose este tipo de conflictos malentendidos. ¿Qué me ves? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me tiras la basura afuera de mi calle? ¿Por qué no recoges las heces de tu perro? ¿No? Cosas de la vida cotidiana, de la convivencia en espacios comunes, en un edificio, ¿no? Los vecinos en un condominio, en una, en una colonia, en la misma calle, en una vecindad, ¿no? Todo lo que conlleva lo cotidiano, la vivencia cotidiana, siempre se genera conflictos. De hecho, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la ENSU, que le llaman, que la hace INEGI cada año, de hecho 4 veces al año, hace estas encuestas de percepción de la seguridad e inseguridad, menciona que básicamente una persona de cada 3 en el país han estado relacionadas en un conflicto, han tenido un conflicto con alguien más en los últimos 3 meses. Eso es impresionante. Si somos 150 millones de personas en el país, 120 millones de personas, básicamente 40 millones de personas han tenido conflicto con alguien más en los últimos 3 meses. Pero a ver, Marco, platícanos, ¿qué tipo de conflictos son materia de la justicia cívica? Es decir, ¿cuándo alguna de las personas que nos escucha puede decir, este es momento de acudir a la justicia cívica? Justamente cualquier tipo de conflicto muy cotidiano con alguien más. Insisto, puede ser que el vecino constantemente esté dejando su basura en la entrada de mi casa. Puede ser que el vecino esté estacionando el coche en la entrada de mi casa. Puede ser que simplemente hoy ando de malas, me vio mal el vecino y se le empezó a hacer de bronca, ¿no? El típico conflicto de Burundanga y Bernabé, ¿no? Ese tipo de conflicto, muy cotidiano, muy de día a día, es ámbito de la justicia cívica. Todo lo que no relacionado con un delito, todo lo que no es relacionado con un delito, si no es beber en la vía pública, tirar la basura, pelearte con el vecino, discutir con el vecino, una riña, donde las lesiones son muy básicas, muy leves, un cachetadón guajolotero. Todas estas cosas son
materia de la justicia cívica. Por ejemplo, ¿sabes en qué estaba pensando ahorita que lo contabas? En este programa radiofónico tan famoso en su momento, La Tremenda Corte, ¿no? Que eran vecinos que tenían algún tipo de conflicto, iban ante un juez y lo dirimía en el momento. Así es la justicia cívica. Exactamente, es Tres Patines y Nananina, ¿no? Están ahí en La Tremenda Corte. Justo insisto, es que es algo muy cotidiano. O a lo mejor más moderno lo que pasa ahora con la doctora Polo y el caso cerrado. El caso cerrado o Laura, es inclusive cuando los vecinos están peleando por algo que podría ser irrelevante, pero si no interviene la autoridad para mediar ese conflicto puede escalar y puede acabar en un crimen, ¿no? Burundanga se enoja tanto que saca una pistola, le dispara a Bernabé, lo hiere o inclusive lo mata. Entonces ya estamos hablando de que un conflicto que pudo haber sido atendido por la autoridad, mediado y resuelto a través del diálogo y el acuerdo, no se atendió correctamente en un momento oportuno, no se pudo dialogar y entonces acabó en la comisión de un delito. Entonces, justicia cívica lo que busca es atender los conflictos cuando apenas están empezando. Y puede ser, insisto, conflictos entre personas o estas conductas que les llaman falta administrativa, que es como orinar en la vía pública, beber en la vía pública, intoxicarse en términos generales en la vía pública, pelearse en la vía pública, escandalizar en la vía pública, llevar a cabo actividades comerciales en la vía pública sin el permiso de la autoridad, como por ejemplo, ojalatear un carro, arreglar un carro en la vía pública con el estéreo a todo volumen. Eso es muy común, ¿no? Los compañeros que tienen ahí su taller callejero y ponen su sonido para animarse y los vecinos pues se quejan. ¿Eso es materia de justicia cívica? Es materia de justicia cívica, pero en dos temas, en dos vías. Uno, es muy probable que sea una falta administrativa, es una conducta sancionable en los reglamentos municipales. ¿Qué quiere decir? Está prohibido llevar a cabo este tipo de actividades en la vía pública y por lo tanto merece una sanción, ya sea arresto, que es privación de la libertad, o una multa, que es una sanción económica. Y por el otro lado también puede generar conflictos con otras personas y eso nos lleva a que necesita haber una mediación, un diálogo entre este vecino que está llevando a cabo estas conductas que afectan a los demás y los demás, los vecinos, la comunidad, que tiene que dialogar con esta persona para llegar a un acuerdo de civilidad. ¿Cómo puedo saber, Marco, en qué ley, en qué reglamento? Digo, en la Ciudad de México hay una ley de cultura cívica. Uh-huh. De hecho, hemos platicado mucho de ella aquí en el programa, un poco por el tema del alcoholímetro. Platicamos, por ejemplo, este tema de las faltas a la moral, ¿no? Que a mí, cuando estuve trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, me tocó pues quitar de la ley de cultura cívica de la ciudad las faltas a la moral, porque era ahora sí que la moral de quién, ¿no? Pues la moral dicen que es un árbol que da moras, ¿no? Dirían los clásicos. Entonces a mí me tocó proponer la reforma para eliminar esto, porque lo que nos pasaba a nosotros es que había muchísimas quejas de que los policías extorsionaban a las parejas que estaban dando un beso en su carro o que se estaban dando un beso en una banca en algún parque. Y lo que pasaba era la extorsión, ¿no? Y siempre la extorsión con la moral en la mano. Pero en general, ¿dónde podría la gente saber pues, qué se puede y qué no se puede hacer? Hay dos vías. Bueno, se supone que debería de haber 3 vías. En el 2017 hubo una reforma a la Constitución, el 73 constitucional, que mandataba al Congreso Federal crear una ley general de justicia cívica. No se ha hecho, no pasó. Sin embargo, la Suprema Corte le dio la razón a algunos estados, entre ellos Colima, Nayarit, en el que les dijo que podrían los estados crear sus propias leyes estatales independientemente que exista o no una ley general. Entonces, hoy por hoy hay 9 estados en el país que tienen leyes estatales de justicia cívica. Están Nayarit, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, el Estado de México, que tienen leyes de justicia cívica. Y aquí es bien importante, creo, Marco, que la gente las conozca. Por ejemplo, llega mucho al despacho gente que nos pregunta por las amenazas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México las amenazas son un delito, pero en el Estado de México son justicia cívica. Sí, de hecho, es que eso es interesante porque hay un debate, muy poco por desgracia, pero empieza a haber un debate sobre cuál es la posibilidad de modificar los códigos penales estatales, los códigos locales, para poder
pasar ciertas conductas que hoy por hoy son delitos al ámbito de la justicia cívica, que contestando la pregunta de hace rato, a nivel municipal son los reglamentos de justicia cívica municipales donde están ahí todas las faltas administrativas y sus sanciones. Ahí dice que no se puede hacer, qué tipo de conducta en el ámbito municipal conlleva una sanción, ya sea de arresto, de multa o de trabajo comunitario. Esto es importante, Marco, perdón que te detenga aquí, porque es el tema de la sanción, y es lo que yo te iba a preguntar, ¿no? Y bueno, infrinjo o mi vecino, mi familiar infringe alguna de estas conductas que son consideradas contrarias a la buena cultura cívica, ¿no? Porque incluso este concepto de cultura cívica, de buena civilidad, de ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, me parece un concepto interesante. Se infringe, es decir, encuentra a una persona bebiendo en la vía pública, orinando en la vía pública, no está bien, o que no hace que su perro, pues, defeque en la vía pública y no lo levanto. ¿Qué me puede pasar? Bueno, primera instancia, tiene que ser detenido por un policía, primer respondiente, un policía. Tiene que haber municipal. flagrancia. Y tiene que ser flagrancia. ¿Qué quiere decir la flagrancia? Que, como dice este gran filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, que es verbo no sustantivo y es un verbo en presente progresivo perfecto, que quiere decir en léxico común es en gerundio, que estoy haciendo en ese momento, como el tigre de Santa Julia, ¿no? Cuando lo detuvieron, cuando lo agarraron, pues lo agarraron en el acto. En el acto, literal, Ajá. ¿no? Cuando orinas en la vía pública, puede ser que te agarren con las manos en la masa, literal, ¿no? Entonces tiene que ser una conducta, un acto que estés haciendo en ese momento. Y hay una diferencia muy clara, parafraseando a este filósofo guatemalteco, Ricardo Arjona, que es muy diferente decir está bebiendo que estar bebido. La sanción, lo que sancionan los reglamentos de justicia cívica municipal o algunos que todavía no tienen reglamentos, que son bandos municipales, es la conducta, lo que están haciendo, no la condición. La caguama banquetera. Sí, pero estársela bebiendo y a veces... No traerla cargando. No traerla cargando. Y lo que pasa mucho es que los policías detienen a las personas que pueden estar bebidas, intoxicadas, y le decían normalmente al juez calificador, el antecesor del juez cívico, él estaba bebiendo. Entonces el juez calificador de barandilla simplemente ratificaba lo que decía el policía. En justicia cívica no. Tiene que demostrar el policía, no solamente que lo detuvo conforme a derecho, hay presunción de inocencia, el policía tiene que demostrar que la persona estaba bebiendo en ese momento. Aunque el médico diga, Marco Cancino está intoxicado, eso no significa que sea responsable de estar bebiendo, de estarse intoxicando en la calle. Pero el juez le cree al policía. Tiene que demostrarlo y debe de haber mecanismos de evaluación y de supervisión de los jueces cívicos. ¿Por qué? Porque las audiencias públicas en justicia cívica, sí o sí, todas las 9 leyes que existen, tienen que estar videograbadas. ¿Para qué? Para que haya transparencia y que haya la posibilidad de que puedan ser supervisadas las actuaciones también de la autoridad. Oye, Marco, pero vamos a suponer, no es el policía, el policía no cacha a la persona bebiendo en la vía pública. Dabas el caso de este ojalatero, mecánico que tiene su taller banquetero también y que hace un ruido espantoso, o a mí me pasó durante la pandemia. Yo vivo en una colonia donde hay puros edificios, no hay casas, hay solo edificios. Y el edificio de junto le da por hacer unas fiestas tremendas que acaban 4 o 5 de la mañana con la música a todo volumen. ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadano para, pues, documentar esta situación y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, mi primera recomendación es que te mudes de Santa Fe. No vivimos en Santa Fe. Mudarte de Santa Fe, pues creo que es de los pocos lugares donde hay puros edificios. Segundo, lo que opera es algo que se llama queja ciudadana. Es una denuncia por queja, un reporte de queja ciudadana. ¿Es virtual? ¿Es presencial? No, por desgracia todavía es presencial. Casi ningún municipio en el país ha podido procesar este mecanismo o llevar a cabo este mecanismo de manera virtual. Tienen que ir a su juzgado cívico, al del municipio. Normalmente están en las presidencias municipales o dentro de las instalaciones de las secretarías de seguridad pública, normalmente están ahí. Ahí deben de presentarse para poder presentar, valga la cacofonía, la repetición, presentar su queja ciudadana. Ahí el juez cívico le tendrá que decir, oye,
tienes elementos de prueba o estos son los requisitos que debes de cumplir para poder presentar tu queja, identificarte como una persona, ¿no? Una identificación oficial, tu domicilio, una narrativa de los hechos breve y también determinar si cuentas o no con elementos de prueba. Porque tú si acusas, igual que el primer respondiente, el policía cuando te detiene, tienes que acreditar, siempre está la presunción de inocencia. ¿Pero qué hago? ¿Los grabo? Los puedes grabar, puedes tomar fotografías, puedes tomar también el testimonio de otros vecinos, eso es acreditable, tanto por escrito como por video, o inclusive pueden acudir en conjunto con los otros vecinos quejosos a presentar esta queja ciudadana. Entonces el juez... Voy al juzgado cívico que tenga más cerca. El de tu municipio. Normalmente los municipios, salvo ciudades, municipios grandes, muy urbanizados, tienen varios, pero por lo general solamente hay uno en las cabeceras. Aquí en Ciudad de México habrá... Aquí en la Ciudad varios. de México pues hay varios, de hecho la Ciudad de México es la entidad que tiene más jueces cívicos, con 250, alrededor de 250 jueces cívicos. En otros municipios, pues depende, hay unos que solo hay uno, hay otros que hay 20, hay otros que hay 30, hay otros que hay 5, hay uno que ese uno además es mediador, es padre, madre y luchón a la vez. Uh-huh. Entonces tienen que presentar esta queja y el juez les dirá si hay o no elementos, le pedirán los datos de la persona probable y responsable, no es culpable, es responsable y es probable. Así se toma el término probable responsable, sí. No probable infractor. Ajá, no. Es probable infractor o probable responsable y cuando hay una detención, persona detenida o probable infractora o probable responsable, ¿no? Cualquiera de esos términos es el correcto en este ámbito y entonces le van a pedir los datos porque van a emitir un citatorio para ambas partes, los van a citar a una audiencia pública. O sea, tengo que decir dónde vive la persona. Dónde vive para que le den un citatorio y lo citen a una audiencia. ¿Quién lleva el citatorio? El citatorio tiene que ser alguien que los entregue, que por lo general, por cuestiones de personal o es seguridad pública, un elemento de seguridad pública que le piden que en los rondines que den en esa zona, pues entregue el citatorio. O hay algunos otros municipios que sí tienen personal para poder entregar notificadores que pueden entregar estos citatorios como tal, ¿no? Entonces tienen que acudir a estas audiencias y le van a decir que tiene todos sus derechos salvaguardados, incluyendo que puede presentarse con un abogado defensor, ¿no? Entonces les dan tiempo y hora y ahí es donde se debe de discutir, debatir en la audiencia pública, en la descarga de elementos de prueba, los argumentos, este principio de contradicción que también está en el ámbito penal, ¿no? Que podemos argumentar y contraargumentar cada una de las partes, y el juez determinará si es o no responsable de la sanción que está establecida en el reglamento de justicia cívica, la persona que es acusada de haber cometido esta falta administrativa. Entonces, si hay salida, se llama queja ciudadana. Pero algo es muy importante mencionar que platicábamos previo a esta charla, que el artículo 17 constitucional dice en uno de sus párrafos que se debe de privilegiar cualquier tipo de diálogo y acuerdo a través del diálogo de paz, es decir, sobre formalismos legales. O sea, si yo voy, presento mi queja, notifican a esta persona posible infractora, nos citan, ¿dónde nos citan? En el juzgado cívico. Pero aquí el juez justamente tendrá que ver si hay una concurrencia. ¿Qué quiere decir? Si hay una coincidencia entre un conflicto entre Burundanga y Bernabé, y además porque Bernabé probablemente haya cometido una falta administrativa. Cuando coincide un conflicto entre Burundanga y Bernabé, pero además Bernabé, que está siendo acusado, entre comillas, de cometer una falta administrativa, probablemente cometió, el juez cívico lo que tiene que hacer cuando perciba que hay ambas circunstancias, un conflicto y además una falta administrativa, una posible falta, tendrá que decirle al quejoso que pueda ir primero al centro de mediación municipal para ver si a través de un acuerdo, un diálogo y acuerdo, se puede resolver el conflicto. ¿Todos los municipios tienen estos centros de mediación? No, es un proceso que va de manera progresiva. Apenas en el 2017 se aprobó el modelo nacional de justicia cívica, el modelo homologado de justicia cívica, y apenas ha sido de manera muy lenta, progresiva sí, pero muy lenta, se ha ido adaptando y adoptando en algunos municipios en el país, ¿no? Es algo entonces que ha sido... me dicen, ve allá, voy y ¿qué pasa en estos centros de mediación? En estos centros de mediación van no a citar, sino invitar a ambas partes para que acudan a una audiencia de mediación. Ojo, esto es voluntario, si la otra parte no quiere ir, se le va a girar varias
varias invitaciones, pero luego se hace un acta circunstanciada de que ya no fue. Sin embargo, si hay la concurrencia, si coincide además entre el conflicto y una probable falta administrativa, una vez que se agote este espacio de diálogo que no haya acudido, entonces el juez yo le digo cívico a mi puede... vecino que hace fiestas muy ruidosas, oye, pues... Vamos a platicarlo y acordar. Oye, hasta las 2 de la mañana y ya luego le bajas y puedes decir si quiero o no quiero, o oye, pues si vas a sacar a pasar a tu perro enfrente de mi casa, límpiale o... Puede ser que la primera instancia es que el juez les diga al juez cívico, vayan y dialoguen con un mediador. Si no acude la otra parte, hay un acta circunstanciada y entonces como es una probable falta administrativa, entonces sí el juez le dé un citatorio para una audiencia pública para posiblemente sancionarlo por una falta administrativa, que es que su perro salga a hacer caca y no la recoja, ¿no? Literal. Y por ejemplo, esta audiencia pública, si es queja ciudadana, para ver si voy entendiendo. Si es queja ciudadana, llegan, lo citan y ahí se resuelve. Si es esta flagrancia, es decir, que me lleva el policía, va directamente y ahí a se audiencia. resuelve. Y va directamente de audiencia. Ahora lo interesante acá es que no solamente el policía tiene que acreditar que su detención fue legal, o sea, con debido proceso, no violentó derechos humanos, derechos procesales, hay presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Tiene que demostrarlo. El segundo punto es que el policía tiene que demostrar la responsabilidad de la persona sobre la comisión de esta conducta. Pero el tercer punto, que es lo más novedoso y que es lo que le da el sentido de justicia restaurativa a la justicia cívica, es que se pueden implementar medidas de no repetición, que se pueden implementar medidas de no repetición o de reparación del daño. Las medidas de no repetición pueden ser, en vez de arrestarte a ti y cobrarte una multa, ¿qué tal si mejor te mando a terapia para que resuelvas tu problema de impulsividad? O si te están deteniendo constantemente bebiendo en la vía pública, las horas de arresto o cobrarte una multa no te van a ayudar a resolver tu problema de consumo de alcohol. Mejor te mando un programa terapéutico, que es voluntario. Eso es muy importante. Entonces tendría que optar, en términos del 21 constitucional, cualquier ciudadano que haya cometido... ¿Y esa terapia quién la paga? La paga el municipio, o puede ser por el Estado, pues el gobierno estatal, o puede ser la iniciativa privada que financia organizaciones de la sociedad civil para que den este tipo de terapias. Funciona en Chihuahua a través de FICOSEC, este fideicomiso empresarial, que financia programas terapéuticos, y hay otros estados donde el propio gobierno estatal o municipal es quien da este tipo de terapias. A ver, ¿y si la persona no quiere ir a terapia o se pone muy necia, ¿cómo de cuánto son las multas, de cuántos son los arrestos? Pues están UMAS, estas unidades de medida y actualización, pero básicamente en pesos pueden ir desde 600 pesos hasta, dependiendo, hay algunos municipios que cobran hasta 15,000 pesos por una multa, ¿no? O sea, puede variar dependiendo el tabulador de cada municipio, esto es muy importante, y sobre todo, insisto, el ciudadano, cualquier ciudadano ante cualquier tipo de estas infracciones y sanciones, el 21 constitucional le dice, tú puedes solicitarle al juez cívico que te conmute, es decir, que te cambie las horas de arresto por multa o la multa por horas de arresto, o en este caso con justicia cívica, no quiero pagar o no puedo pagar una multa, no puedo pagar, no quiero quedarme arrestado porque no sirve de nada para el cambio de actitud y de conducta, sino tengo un problema legítimo de alcoholismo, por eso me están deteniendo en la vía pública constantemente. ¿Qué tal si me mandas a terapia? O sea, tú te puedes defender así. Puedes, sí, claro. No, pero además tú tienes el derecho constitucional de hacerlo, arresto, multa o trabajo comunitario. En el alcoholímetro, por ejemplo, ¿sería lo mismo? En el alcoholímetro tiene que ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los ciudadanos no saben defender sus derechos en esos términos, además de que el alcoholímetro es inconstitucional. Ya lo platicamos también aquí, para eso es este programa, para que la gente conozca sus derechos. Pero en este caso, perdón que te interrumpa, en este caso, la persona detenida en un alcoholímetro podría optar en una audiencia pública, inclusive en el Torito, debería de ser ahí, optar por arresto, el pago de la multa o un programa terapéutico para ayudar a controlar su consumo de alcohol cuando maneja. Ese es el derecho que tiene cualquier persona que comete una falta administrativa. Oye, Marco, y por ejemplo, conductas pues que cada vez se ven menos, pero por ejemplo, una serenata, que llegue alguien a dar serenata y llegue ahí con los mariachis a las 3 de la mañana, o la famosa cascarita donde pues se ponen los chicos a jugar en las calles y ponen sus porterías.
eso y rompen un vidrio, ¿esto es justicia cívica o sería materia de justicia Sí, cívica? claro que sí, porque es un tema de convivencia cotidiana. De hecho, hoy por hoy, a nivel nacional, 1 de cada 3 llamadas y atenciones de los policías municipales a llamadas de emergencia en los municipios del país, en promedio, están relacionados con que vecinos denuncian escándalo en otro. O sea, por ruido, es 1 de cada 3 llamadas de emergencia y de 1 de cada 3 atenciones de un policía municipal está relacionado con el tema de ruido. Ese es un problema, es una pandemia a nivel nacional. Somos escandalosos e irrespetuosos y no sabemos convivir y vivir en comunidades con otras personas. Entonces sí es una falta administrativa y sí puede ser y debería de ser atendido a través de la justicia cívica. Muy bien, Marco. ¿Y los arrestos? ¿Hasta cuándo pueden ser los arrestos? ¿Cuánto tiempo? Las sanciones de arresto pueden ser hasta 36 horas. Como siempre, incluye también desde el momento en que se formaliza la detención, es decir, cuando el primer respondiente, el policía, le dice: estás arrestado por la probable comisión de una falta administrativa contenida en la fracción tal del artículo tal del Reglamento de Justicia Cívica, tienes el derecho y le lees sus derechos. Los candados de mano el candado de mano no debería de ser algo que siempre se haga, porque es el escalamiento del uso de la fuerza. Tendría que utilizar solamente como primera instancia un policía los comandos de voz, es decir, súbete a la patrulla. Está usted detenido, estos son tus derechos y le solicito... Te tienen que decir qué falta estás cometiendo y Claro. dónde está. Es todo un procedimiento que el policía, el primer respondiente, tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Y incluye eso, los comandos de voz. Claro, si la persona detenida, probable infractora, se empieza a poner hostil y empieza a poner su situación, su actitud en riesgo, la seguridad del policía, de su propia persona o de los demás, es cuando empieza a escalar el uso de la fuerza. Y el primer escalamiento del uso de la fuerza, o uno de los primeros escalamientos, son los candados de mano o las esposas. Me gusta decir más candados de mano porque las esposas es hasta la que la muerte nos separe, ¿no? Pero los candados de mano, pero se utilizan de manera automática, violentando derechos procesales, y ahí los defensores de las personas, los abogados, deberían de tomar en cuenta eso. ¿Qué justificó el escalamiento del uso de la fuerza, incluyendo el uso de candados? Si una persona, un familiar, un amigo, un cliente, lo detienen en justicia cívica, le puede echar su llamada a su abogado de confianza. Claro que sí, nosotros, sí, claro que sí. Y vamos al juzgado cívico. Claro que sí, claro, es uno de sus derechos. De hecho, hay algunos municipios que ya tienen inclusive defensores cívicos. Es el caso de Ciudad Juárez. El municipio de Ciudad Juárez tiene una coordinación de defensores cívicos, lo mismo que el municipio de Ensenada, que les pueden designar un defensor cívico siempre y cuando la persona lo acepte, lo quiera, y entonces tendrá que conocer el expediente previo a la audiencia para poderlo hacer. Pero acá es algo muy importante, el tema del uso de la fuerza, que es de manera cotidiana, se ha normalizado el exceso del uso de la fuerza, y también elementos que ponen en riesgo la vida de las personas. Un ejemplo muy claro para que vayamos cerrando con eso, me imagino, es que normalmente se utilizan estas pick-ups, trocas, patrullas, que son pick-ups. La Julia. Ajá. Y se detienen las personas y se les sube en la batea, Ajá. en la caja. Eso es muy común. Y se les encadena a las bancas. Eso es violatorio de derechos humanos y derechos procesales, porque se pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Si hay un bache, que casi no hay en México, si hay un bache, la camioneta rebota, puede caer la persona. Los protocolos de actuación de detención y de traslado incluyen que la persona detenida tiene que estar trasladada en la cabina de esas camionetas. En la parte de adentro. En la parte de adentro, no puede ser atrás, inclusive en el ámbito penal. Ajá. Es violatorio de derechos humanos y derechos procesales y pone en riesgo la vida de las personas que van en las bateas. Pero se ha normalizado y se ha pasado de alto eso. Fíjate, Marco, que nosotros que trabajamos muchos temas de tortura y que asesoramos a varias fiscalías en materia de tortura, lo más común que nos encontramos es tortura cometida por policías en el ámbito municipal, y justo por este tipo de conductas, ¿no? Que el policía dice, ¿para qué llevo al cívico? Le dan sus cates ahí en el lugar de los hechos y ya consideran que hicieron justicia. Pero me gusta mucho esto que nos cuentas, porque me parece que le ayuda a ilustrar a nuestras amigas y amigos del auditorio
pues, ¿qué es lo que puede pasar en este ámbito de ser una mal ciudadano, una mala ciudadana, ¿no? Me da a mucha claridad, me da mucho gusto que nos hayas acompañado hoy. Ya quizás para cerrar, ¿qué es lo que tú dirías así en pocas palabras? ¿Qué es lo que la gente debe saber sobre la justicia cívica? Bueno, justicia cívica, primero que nada, las audiencias públicas son un espacio que, como la autoridad tiene que demostrar que hizo bien su trabajo, es un espacio que permite defender los derechos de la ciudadanía ante posibles abusos de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que demostrar que actuó conforme a derecho, ¿no? Motivado y fundamentado en derecho, ¿no? Hay una razón objetiva y tiene atribuciones específicas en las leyes o reglamentos para que pueda llevar a cabo esa acción. Segundo, tiene que demostrar que tú eres responsable. Este tema de presunción de inocencia es fundamental. Y tercero elemento en justicia cívica, en la parte de audiencias públicas, es que efectivamente esta herramienta busca atender las causas que originan este tipo de conductas. Es decir, si tú constantemente bebes en la vía pública y por eso te detienen, el arresto y la multa no te está ayudando absolutamente nada. Y con una visión de justicia restaurativa, buscan reducir la probabilidad a través de terapias, por ejemplo, es un caso, reducir la probabilidad de repetición de esta conducta. Es algo bastante interesante, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de eso, pero ese es el factor importante. El segundo, con respecto al conflicto entre dos personas, es que cada vez más hay centros de mediación municipal donde la autoridad interviene para resolver conflicto entre vecinos o entre ciudadanos, para evitar que estos escalen y deriven en la comisión de un delito. Es muy importante. Sí son voluntarios la participación de ambas partes en conflicto, pero es ahí uno de los elementos que fallaba muchísimo la autoridad municipal en términos de justicia cotidiana, que las personas o se iban a los trompones o se iban al ámbito penal para resolver un conflicto entre vecinos, ¿no? Entonces el ámbito penal... Esto está en medio, ¿no? Es decir, ni hago mi justicia por la propia mano, pero tampoco lo escalo a seguir saturando este sistema de justicia penal que está más que rebasado. Exactamente, entonces, y esto es responsabilidad netamente de la autoridad municipal, que la evadió a lo largo de muchísimos años. Y ojo, esto no es nuevo, esto viene inclusive desde la colonia, habían cortes comunitarias en la colonia, en la época de la colonia, en el México colonial, ya había esta figura y en Centroamérica y América Latina también existía esta figura, además de en Estados Unidos que están las cortes comunitarias en los municipios, en los condados, ¿no? En los counties, en Estados Unidos. Que esto lo vemos mucho en las películas. Lo vemos mucho en las películas a nivel municipal, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco acaba de morir un gran juez norteamericano que salía en muchos videos, justamente que resolvía este tema de delitos no graves que le llamaban en Estados Unidos, ¿no? Que es falta administrativa, que era muy humano. Acaba de morir hace como un mes, 2 meses este juez, y que justamente nos dice que no es algo ¿Cómo nuevo. se llamaba el juez, te acuerdas? Ay, no recuerdo, te investigo el nombre porque era... O si alguien del auditorio recuerda ese nombre, que nos comente. Era muy humano ese juez, y realmente es algo que ya existía. Y justicia cívica no es que los jueces municipales o los policías tengan que hacer la chamba. Es hacer la misma chamba, pero hacerla bien. Ese es el tema. Perfecto. Marco, ¿dónde podemos seguirte para conocer más de tu trabajo, para que te consulten, incluso para que te inviten? Por ejemplo, hay una persona amiga de este programa, es la consejera jurídica de la Ciudad de México. ¿Dónde te buscan, Marco? Me pueden buscar, por correo electrónico, es mcancino@inteligenciapublica.org. Es fácil, mcancino con C, mcancino@inteligenciapublica.org. Estamos en redes sociales también como Marco-Cancino, pero también, sobre todo, pues estamos nosotros justamente en este tema de profesionalización de las y los funcionarios municipales en este tema, con diplomados, talleres especializados, y también estamos lanzando la certificación de jueces cívicos, todo con respaldo de las metodologías de ISO 17024, que son metodologías internacionales, ¿no? Muchas gracias, Marco. Pues espero que no sea la última vez que nos acompañes. La verdad es que este tema es bien interesante. Invito a las personas que nos escuchen a comentar, a preguntar,
externar sus dudas en casos de justicia cívica. La verdad es que es un espacio que está, creo que es subutilizado, ¿no? Cuando pues muchas cosas podrían solucionarse por ahí, ¿no? Pues a nosotros, ya saben, nos escuchan aquí en este podcast, que pueden acceder en Spotify, en YouTube. Todos los jueves estamos ahí, y si quieren contactar al personal de la firma, ya saben, en @PSP Defensa Legal en Instagram, perezriverasalasYpena.com. Nos faltó ahí la ñ, que no te lo permiten los sitios web, en Google, y Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal en Facebook. Me dio mucho gusto estar aquí con Marco y estar con ustedes a través de este programa. Somos sus amigos con derechos y nos escuchamos pronto. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies, Bonina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Amigos con derechos. Amigos con derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos con derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.